Bueno, mucha de la información que acabas de brindar, te apuesto que la mayoría de católicos no saben. Hola amigos, yo soy Pili. Hola, yo soy Rafa. Bienvenidos a nuestro canal de Todo Un Poco. Esta semana vamos a abordar un tema importante, Semana Santa versus Semana Tranca. Sí, Pili, es un tema bastante especial, la Semana Santa, ¿no? Que en realidad representa pues la pasión y muerte de Jesucristo, ¿no? Pero justamente el tema de conversación del día de hoy, de este video que estamos lanzando en la plataforma de YouTube, es cuestionar esta festividad, ¿no? Siempre lo hemos conversado en algunas oportunidades, Pili, y siempre han surgido preguntas, inquietudes, interrogantes, ¿no? Sobre este tema, ¿no? ¿Es Semana Santa o es Semana Tranca? O sea, ¿qué opinas tú al respecto? Así es, Rafael, pero para los amigos que nos siguen en las redes, eh, ¿qué sería o cómo lo conceptualizamos a la tranca aquí en nuestro país? Ah, claro, para los amigos que no son de Perú, les parecerá curioso la palabra o término tranca, ¿no? En realidad, en Perú, la palabra tranca significa, pues, borrachera, fiesta, ¿no? Alguna Juerga. acto, sí, juerga en realidad, ¿no? Y que se fusiona con una actividad religiosa, ¿no? Esa es la inquietud, la pregunta que nos ha surgido durante muchos años, ¿no? Que no es reciente, pero que vemos que con el transcurso de los años, y sobre todo en la población joven, se ha venido incrementando este tipo de actividades, ¿no? ¿Y qué actividades en realidad, no? Estamos refiriéndonos que en Semana Santa, donde supuestamente la mayoría de la población católica, que supone que es peruana, pero católica, en vez de conmemorar estas festividades, esta conmemoración religiosa católica cristiana, pues realizan actividades que son bastante reñidas en realidad con la doctrina católica, ¿no? ¿Qué Banales, realizan? ¿no? Banales, sí, por decirlo menos, ¿no? ¿Y qué realizan los jóvenes? O la mayoría de la población, no necesariamente joven, pero una parte de ella es, ¿no? Pues aprovechan estos feriados, ¿no? Son 2 días que justamente empalman con un sábado o un domingo, que en realidad serían 4 días, para aprovechar a viajar eh, fuera del país y mucha gente al interior del país. Pero ¿qué sucede en estos días? Pili, y tú y yo lo sabemos, en algunas oportunidades hemos tenido amigos en común y hemos visto, ¿no? No solo por los noticieros, sino también por los amigos y parientes que tenemos, ¿no? No hacen pues necesariamente alguna actividad religiosa, por decirlo menos, ¿no? Se dedican a hacer actividades bastante peculiares, por decirlo menos, ¿no? Cuéntanos, a ver, Pili, para que la gente sepa a qué nos estamos refiriendo. Bueno, claro, lo que pasa es que en el entendido de que en nuestro país se conmemora esta fecha importante que, si no me equivoco, data a partir de la colonización en este lado del mundo, siglo XV más o menos, donde la religión católica, a través de, ¿cómo se llamó ese La proceso? evangelización española, ¿no? La evangelización, ese proceso de evangelización, se empezó a desarrollar este tipo de actividades en todo, en nuestro país. Todavía no, en ese tiempo no se llamaba Perú, todavía éramos parte de la colonia, y se empezó justamente para crear conciencia en la población de este aspecto importante que es la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, en la época colonial, las iglesias, y hasta ahora las iglesias hacen sus procesos de misa, sus procesos Domingo de Ramos, luego viene cada una de las etapas, que es cada una de las etapas que pasó Jesús, ¿no? Jesús cuando ingresa eh, en el Domingo de Ramos con el borrico. Dicen que en Lima, por ejemplo,
entraba una escenificación, pero con un borrico de madera, mientras que en las provincias se hacía con un animal verdadero, ¿no? Y luego pasa todo ese proceso. Y justamente esto tiene que ver con ese proceso de evangelización que va a generar a nuestra cultura, a nuestro país, esta parte de la espiritualidad. Pero, ¿qué ocurre en nuestro país? Se usa esta parte de conmemoración para distorsionar el sentido de esta conmemoración, de este recordatorio de este hombre que para mí es importante en la historia de la humanidad, eh, que desde el punto de vista religioso habrá otros aspectos, otros teóricos que plantean que fue un político, etcétera, pero desde el punto de vista religioso y espiritual dio la vida por toda la humanidad para salvarnos de ese pecado original de Adán y Eva, ¿no? Cuestionable ahí, pero digamos, ese es el correlato, ese es el sentido de la Semana Santa. Pero eso, entendido como para eso se determina el feriado, en nuestro país vemos, ¿no?, las tremendas trancas que se dan los jóvenes o las personas no necesariamente jóvenes, ¿no?, olvidando esta parte del recogimiento, del análisis de la parte espiritual y de esa importancia que genera o que generó este gran hombre que es Jesucristo, ¿no? Y si nosotros vamos un poquito a la historia de lo que significa la Pascua, tiene que ver con los judíos, ¿no? El paso de la esclavitud a la libertad, que es lo que celebraban los judíos, ¿no? Salieron de Egipto y luego vagaron por el desierto, y ese proceso de salida de Egipto a la tierra prometida, ahí también discutible, es lo que ellos recordaban y que Jesús hizo ese proceso de recordatorio, pero que luego terminó en su crucifixión. Cierto, o sea, el recorrido histórico de la evangelización, de la enseñanza de la evangelización de la religión católica cristiana, data desde hace siglos atrás, ¿no? Pero el tema aquí, Billy, es que Perú, como muchos de los países de Sudamérica, es un país conservador, católico. La mayoría de la población es católica, cristiana católica. Pero aquí pasa un fenómeno bastante peculiar, porque un país, y Perú es uno de los países, creo que con mayor acervo religioso católico cristiano y de conservadurismo, ¿por qué en la mayoría de hogares peruanos, cuando llegan estas fechas, realizan pues actividades que son ajenas al ritualismo, al simbolismo que representa estas fechas en particular, ¿no? Es algo que siempre nos ha llamado la atención. Estamos hablando de católicos de verdad, estamos hablando de hipocresía social. Es algo que yo particularmente desde mi punto de vista diagnóstico, y creo que tú también lo eres, Billy, incluso un paréntesis, ¿no? Mucha gente se preguntará qué hacen dos personas que no son católicos cristianas eh, hablando, criticando la conducta social en estas fechas, ¿no? Pues particularmente porque en realidad nos ha causado, y a mí me causa curiosidad e inquietud, ¿no? La falsedad de la etiqueta del católico en buena parte de la población peruana para realizar actividades pues, que no tienen nada que ver con esta conmemoración. Es algo que de verdad llama la atención y como te decía hace un momento, en la mayoría de hogares, no todos obviamente, hay familias muy religiosas que guardan pues el ritualismo, el simbolismo pertinente, pero en muchos hogares solo es un día para comer, beber, bailar, y esa actitud me parece que es muy contraria a la carga simbólica que tiene no solamente el hecho de que una persona llamada Jesucristo haya dado, creo que lo que es una de las cosas más importantes para un ser humano, su propia vida, a favor de otro, ¿no? Es el simbolismo cristiano que representa ese hecho, ¿no? Entonces, es algo que siempre no, ha generado, de verdad,
una inquietud que hasta ahora creo que ambos compartimos que no podemos responder, ¿no? Pero sí queremos comentarlo, explicarlo y decirlo, ¿no? Al público. Y de repente también sus comentarios, posiblemente haya personas que son cristianas católicas Y se que sienten no estén de ofendidos, nos acuerdo. dirán blasfemos. Sí, que sí, posiblemente a riesgo de que nos digan cualquier cosa, pero en realidad no estamos insultando a la religión católica, somos respetuosos, ¿no? Y creemos en el valor de la religión católica con su lado positivo, eh, eh, pero en este caso particular sí tenemos una inquietud por resolver, ¿no? Pero yo creo, Rafael, que esto tiene que ver, creo, habrá que revisar estudios al respecto de cómo se implantó la religión católica o de repente, como tú dices, estamos hablando de una hipocresía social, ¿no? Yo recuerdo hace algún tiempo, yo trabajé en una región, cuando trabajé en varias regiones del país, en Huancayo, Junín. Entonces una vez, no sé si fue en Semana Santa o en alguna otra celebración, me quedé observando a las personas de esas zonas, de las zonas rurales, ¿no? Y la gente iba a la iglesia, eh, pero era como, voy a hacer una broma, pero es como cuando tu mamá te obliga a comer y comes sin decir nada cuando eres niño, ya, así, las personas iban sin voltear para ningún lado y es como que tú ves que hacen un acto simplemente por una mera obligación o porque hay algo atrás, no sé, que va a generar O algo, castigo. algo Entonces, mecánico. claro, a partir de eso, podría yo decir que como ha sido simplemente una mera repetición y no hay una convicción y de repente tampoco se sabe, o sea, cuál es el sentido de la Semana Santa, o sea, la Pascua, que lo que representa para los judíos y lo que representó la última cena de Jesús, que es justamente la celebración de la Pascua, que es la celebración o la conmemoración de ese momento de libertad de los judíos de los egipcios, luego hay una parte de la historia bíblica donde Dios dice que va a matar a todos los primogénicos, excepto los primogénicos de los judíos, y tenían que marcar sus casas con sangre para que el ángel pase y no mueran los primogénitos. Y luego es la otra parte que es la llegada del Mesías, ¿no? Entonces Jesús cuando hace esa cena, lo que hace es la primera copa es lo que brinda es la bendición de lo que significa esa parte del recordatorio, ¿no? La libertad. Y la última copa que no se lo bebe, no se bebe Jesús esa copa, es justamente, es él reconociendo como Mesías y que va a ofrendar su vida, ¿no? Por la humanidad. Entonces, ese es el sentido de lo que significa la Pascua para los judíos, pero también que esto ha significado o significa para la religión católica. Entonces, el desconocimiento, por eso es importante hablar de la educación, el desconocimiento de esta parte de la historia probablemente hace que muchas de las personas simplemente vean como un feriado más sin saber el sentido que tiene. Más aún si estamos hablando de que en su mayoría, como tú dices, son católicos, ¿no? En su mayoría la población peruana es católica. Ahora, ¿son católicos por tradición, por imposición o por convicción? ¿No? Entonces, esto es importante de repente resaltar para comprender por qué el comportamiento. Si nos vamos aquí al centro de nuestro país, Ayacucho, Ayacucho es la ciudad o el departamento, dicho sea de paso, los que tengan la oportunidad de viajar, conozcan Ayacucho, hay muchas zonas turísticas y si no me equivoco, alrededor de 30 iglesias donde se hace todo Un recorrido. un recorrido para justamente conmemorar esta fecha importante. Pero si ustedes ven los noticieros, van a ver que después está todo el desastre de los ciudadanos que dejan a esa localidad, ¿no? Entonces, esto es contraproducente, porque por un lado estás conmemorando un hecho histórico importante que tiene que ver con la espiritualidad y que tiene que ver con un aspecto religioso, espiritual, divino, y por otro lado está el lado mundano,
¿no? Entonces es una contradicción total. Claro, por ejemplo, mucha de la información que acabas de brindar, te apuesto que la mayoría de católicos no saben, y no lo saben y tampoco les interesa, ¿no? Eh, el tema aquí, Pili, es que está sucediendo un fenómeno que veo año tras año que se va incrementando. Para mí particularmente, estas festividades están perdiendo sentido en realidad. Sentido. Y si fuera así, entonces, ¿por qué permitir de que siga existiendo estos feriados, ¿no? Ojo, como lo conversamos en algún momento, para que un Estado, un país, a través de su institucionalidad política, administrativa y legal, haya decretado feriados estos 2 días denominados de Semana Santa, y que en esencia, en realidad, la gente no lo cumple como debería ser, porque la esencia es conmemorar desde el punto de vista católico cristiano, entonces, ¿por qué no eliminarlos? Y que cada católico, cada hogar católico, celebre, conmemore en sus hogares, como lo crea conveniente. ¿Por qué no? Pero la Iglesia Católica, que tiene un poder importante en nuestro Estado, o sea, creo que no lo permitiría primero. Segundo, los católicos, más allá de lo que hemos cuestionado, no sé si son católicos por tradición o son católicos realmente, porque hay católicos que realmente practican eso, ¿no? Son Esa, poquísimos. esa, esa postura religiosa, esa ideología, ese dogma, como lo quieran llamar, irrespetable, ¿no? Entonces, y está el resto, están los agnósticos como nosotros y está el resto, ¿no? Yo respeto esa cultura, esa decisión, pero sí me llama poderosamente la atención que lejos de buscar sobre todo, mira, cuando estamos en crisis política, justo llega Semana Santa, ¿no? Estamos ahora en una crisis política. Y entonces es como que esto se enfría, la Semana Santa, la gente se emborracha, juerguea, se pone sus trancas y se olvidó de lo que está pasando realmente en el país. Eliminarlo, yo creo que sería bastante difícil, por no decir imposible, Rafael. En un país como el nuestro, nada es imposible, te digo. Obviamente que es muy difícil, te doy toda la razón. Y ojo, por favor, quiero que se entienda que no es una crítica a la religión católica cristiana, sino al comportamiento social de aquellas personas que se dicen ser católicas cristianas, que utilizan días de conmemoración, ¿no? Especial para realizar actividades que no tienen nada que ver. Ojo, ojo, que estamos hablando de 2 días, eh, días hábiles en el que se paraliza el servicio público, ¿no? La salud, la educación, los transportes, eh, incluso hasta el comercio privado. Creo que el único comercio privado que sale ganando de todo esto son el sector turismo, ¿no? Los hoteles, los restaurantes, pero en realidad es una pequeña porción de la economía que se sigue moviendo, pero el resto del país se detiene, ¿no? Y ojo que generalmente no es entre semanas, va pegado los días feriados al fin de semana. Estamos hablando de un jueves, un viernes, un sábado, un domingo. Entonces, en este caso, yo creo que sí hay también un impacto económico. Yo de verdad no tengo los datos, pero creo intuir que sí, efectivamente para el mundo de las personas que trabajan en comercio, son independientes, sí hay un desfase en esos días, ¿no? Se cancela todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí no representa, pues, por el momento una utilidad ni espiritual ni social estas festividades, ¿no? Ojo, repito, por el comportamiento de una buena parte de la población. Pero Rafael, si bien es cierto, hay una paralización a nivel estatal, ¿sí? Paralización del Estado, pero el sector privado, perdón, es facultativo, entonces no todos los del sector privado acatan ese feriado largo, ¿no? Sino los feriados oficiales. Pero sí,
va a generar un movimiento económico. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista económico, para esa área de la economía, yo creo que sí sería importante. Claro, entonces nos quedamos o en el factor económico o en la parte de la espiritualidad. ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Qué haces con la espiritualidad si no tienes que comer? O sea, a ver, nosotros cuando, desde nuestra postura agnóstica, cuando hemos revisado y lo hemos cuestionado, es porque de alguna manera a nosotros nos han educado, nuestros padres nos han dado esa posibilidad de educarnos, ¿no? Pero la gente que no tiene este factor económico para educarse, entonces, y que solamente vive el día, no le pidas que se dedique a investigar sobre por qué celebran tal fiesta, por qué conmemoran y por qué no. Van a usar el feriado como descanso y probablemente va a ser un relajo, ¿no? En las provincias, en las regiones, en la sierra, en la selva, las personas viven el día a día. Entonces, tener un feriado probablemente les genera más que la parte espiritual, digamos, un relax y de repente desde ese punto de vista está bien para la sociedad. No, o sea, yo comprendo lo que estás comentando, pero yo voy directamente a la esencia del feriado. Es como en alguna oportunidad también comentábamos, ¿no? Cuando una palabra se repite tantas veces pierde sentido. Mm. Igual, parece tener un feriado con determinada finalidad y esencia, porque fue dada con esa finalidad, cuando en realidad no se cumple. O sea, yo voy a eso específicamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una festividad que perdió, no una festividad, unos feriados que perdió su esencia y bueno, dejemos correr y que la gente pues siga haciendo lo que viene haciendo o simplemente lo de que estamos hábiles y que cada católico, porque es una festividad católica y no toda la población peruana es católica cristiana, no todos. Entonces, que cada persona en sus hogares celebren como crean conveniente, ¿no? Pero Rafa, creo que todos, además, a pesar de no ser católicos, no sé, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, ¿qué más hay? ¿Qué otras religiones hay? Bueno, Adventistas, adventistas, o sea, todos etcétera. ellos tienen esa ideología de la cristiandad. Y entonces en el cristianismo está esa parte de la celebración de esta Pascua, que ahora que nosotros lo llamamos Semana Santa, pero es Pascua, ¿no? Eh, entonces, si bien es cierto, parte del cristianismo, de la religión católica, también va a todas las otras religiones, ¿no? Claro, nosotros, yo me beneficio con el feriado, ¿no? O sea, disfruto el feriado, pero no por un tema espiritual. Cuando era niña, o sea, sí, me quedaba en mi casa viendo las películas que pasaban en la televisión, de esa parte del recogimiento espiritual, de saber un poco de la historia, de qué pasó, por qué crucificaron a Jesús, etcétera, ¿no? Lo injusto que fue el sacrificio, pero también si nosotros analizamos lo que significó el juicio de Jesús, eh, hoy día lo podemos ver como algo ilógico o algo descabellado, un proceso a Jesús injusto. Pero si nosotros nos vamos a la historia en ese momento, de esa realidad, de esa sociedad de ese momento, esas sanciones eran las que correspondían. Porque lo que Jesús hizo fue cuestionar ese Antiguo Testamento que nosotros lo conocemos por la iglesia o por estudios, eh, para romper esas normas, trayendo abajo esas líneas o esas leyes que se había dado en la época de Moisés. Entonces, esto para los del Sanedrín era blasfemia. Y la blasfemia implicaba, según la ley de los judíos, según el Antiguo Testamento, la muerte. Pero ellos no lo podían matar en Pascua, entonces se lo entregaron a los romanos, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista histórico, claro, ese juicio fue lo que correspondía a Jesús. Sí, yo te voy a dar otro punto de vista. Mira, Ujú.
Dejando de lado el tema, el impacto económico, administrativo, público que pueda representar estos días feriados, que significa la Semana Santa, te voy a hablar desde un punto de vista personal, desde un punto de vista de sentimiento, de lo que yo siento, eh, que sin ser católico, lo siento y lo tengo la necesidad de expresarlo, porque es algo que a mí de verdad me desagrada bastante. Eh, si yo soy católico, el católico pues conmemora estos días que en realidad se resume pues en el sacrificio de un ser humano, hecho carne como es Jesús, ¿correcto? Y Jesús dio su vida, ¿correcto? Así es. Como te comenté, entonces, ¿qué sacrificio puede hacer, mayor puede hacer un ser humano que entregar su vida por otros? Teniendo en cuenta esto, yo, ser humano, después de varios siglos, que me designo a mí mismo como católico cristiano y que tengo como referencia este hecho histórico y esta persona que entregó mi vida por mí, lo mínimo que podría hacer es guardar respeto, ¿ok? Y no puedo irme a de fiestas, emborracharme y hacer cosas que no tienen nada que ver con el simbolismo. Ojo, todo peruano tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana, pero creo que no debería tener la etiqueta de católico. Yo voy a eso, ¿no? Si el que quiere emborracharse, tomar, divertirse, embriagarse, drogarse, que bueno, es su derecho, pero que no utilice la etiqueta de católico, porque no me parece, ¿no? Sin ser católico, ¿eh? Yo lo siento así. Coincido contigo, Rafael, coincido totalmente contigo, porque justamente esto es lo que decíamos, es hipocresía, o es lo que nuestra sociedad culturalmente observamos en sus conductas, ¿no? Nosotros somos una sociedad de doble moral, ¿no? Nosotros somos una sociedad, y me incluyo, o sea, no es que estoy diciendo somos, me estoy incluyendo, ¿no? Eh, que perdonamos el pecado y no el escándalo, pero esto a veces se vuelve escandaloso, ¿no? Entonces, estamos disfrazando bajo una línea de espiritualidad desmanes que se dan, porque las noticias lo van a mostrar, ¿no? Cómo la gente amanece borracha en las playas, en los parques destruidos con el licor, se han peleado, o sea, oye, la Semana Santa que tiene que haber amor, paz, acuérdate que Jesús murió para salvarnos del pecado y todo lo que significa Como, el sacrificio de como, ese hombre, como alguna vez lo habrás hecho, me imagino. embriagarme en Semana Santa, no, no, no. Sí, A pesar de no ser católica ni tener religión, había cuestiones en mi casa, de mi familia. Mi abuela materna, por ejemplo, era católica y mi abuela materna me llevaba a misa. Yo no sabía por qué me llevaba a misa, pero me llevaba a misa, ¿no? Entonces, en las festividades, mi abuela la primera vez que me prohibió era que me bañe, creo. O sea, no sé por qué no me podía bañar. Segundo, creo que no podías clavar, no podías hablar malas palabras, no podías comer barrer, carne, no podías, barrer, creo que solamente podías comer pescado, y había ¿cierto? una serie de cuestiones que tenías que hacer, ¿no? El tema para mí era que en las misas, cuando yo era niña, las pocas veces que me han obligado a ir a misa por mi abuela, no por un tema de irrespetar a la religión, sino es porque cuando uno es niño observa el mundo de modo distinto, ¿no? Entonces yo veía a todos los señores serios, ¿no? Al cura, a las personas serias, veía las imágenes que están ahí sufriendo, que siempre me ha dado miedo esas imágenes. O sea, a mí siempre me ha dado miedo eso de las iglesias, ¿no? Las imágenes sufriendo. Eh, y ese escenario me causaba tanta solemnidad, me causaba risa. Entonces ya mi abuela, o sea, mi abuela no me podía pegar porque era Semana Santa, ¿no? Pero esperaba que pase Semana Santa y me caía.
Pero entonces, de esa manera, a pesar que en mi casa, mi familia nuclear no ha sido católica, pero sí hemos conmemorado esta parte, o sea, mi papá siempre nos ha hablado de esta parte espiritual, de lo que significó Jesús, y ya cada uno en mi familia ha investigado por su lado, ¿no? Entonces, no me he jueriado nunca en Semana Santa, que yo recuerde nunca he jueriado ni me he pegado una tranca en Semana Santa. Pero puede ser también algo inconsciente, ¿no? Porque así como tú, yo también me he criado pues en un hogar católico. He sido, creo que hasta los 12 años, un Di la niño. verdad, Rafael, tú eres un católico tradicional. No soy católico tradicional. Yo en mi edad de pubertad empezaron a surgir ciertos cuestionamientos que hasta ahora los mantengo, por eso que me alejé. Eh, ojo que la gente se puede confundir el ateísmo con el agnosticismo, ¿no? No es lo En realidad, mismo. no es lo mismo, son temas, cosas totalmente diferentes. En realidad, creo que ambos tenemos una influencia católica bastante fuerte, aunque querramos negarlo, está impregnada Claro, ahí, porque el adoctrinamiento desde que uno es niño, tanto en el colegio, el núcleo familiar, los vecinos, todo influye. Sin embargo, creemos, porque eso lo hemos conversado en algún momento, creemos pues que hay cuestiones que son eh, difíciles de responder en el tema de la religión católica, ¿no? Y por eso que, ojo, que también el agnosticismo no significa estar ausente de reconocer la espiritualidad del ser humano y el reconocimiento de una energía superior. Pero son claro. temas que no vamos a conversar ahora, pero igual, o sea, apreciamos que toda religión con sus sistemas de valores morales ha ayudado pues a la civilización de la sociedad de una u otra manera. Sin embargo, no podemos negar, no se puede negar la existencia de contradicciones, como por ejemplo, yo cuando era, hasta el día de hoy en realidad, cuando veo procesiones en la sierra, incluso en la costa, llevando pues algún santo, ¿no? Y veo a la gente muy devota rezando, llevando a la iglesia, pero después salen a las calles y se ponen a tomar, a emborracharse, a velar, y el santo en un rincón descuidado. O sea, esas son las contradicciones que de verdad me rompen la cabeza y no las entiendo hasta el día de hoy. Yo tengo varias hipótesis que tampoco es materia de la conversación de hoy, pero son cuestiones que me llevan a pensar que en realidad buena parte de la población peruana que se dice católica, en realidad, pues no guarda las formas en realidad, ¿no? Puede ser porque ha sido una religión impuesta, ¿no? Sí. Entonces, como ha sido impuesta y hizo la fuerza, porque si los españoles no hubiesen llegado, nosotros seguiríamos creyendo en la Pachamama, en el Inti Raymi, o sea, Ah, en, pues eso. el, en los Apus, ¿no? En el Huiracocha, etcétera. Pero claro, los españoles llegaron y nos impusieron esta religión. Y sí, nosotros, el agnosticismo no significa que estemos en contra de las diferentes formas de creer o espiritualidad que exista. Yo sin ser católica en algún momento, y en algún momento lo contaremos, en algún momento de mi vida quise ser monja. Y alguien puede decir que sí, yo quise ser monja, este, sin, Yo quise ser un fraile tibetano, pero bueno, es otro tema lo conversaremos yo después. después, pues, eso ya fue en la etapa universitaria, pero en el colegio yo quise ser monja. Entonces, claro, todos estamos impregnados de esta parte del cristianismo, ¿no? Porque es parte de nuestra formación y parte de nuestra cultura. Tu cuadro El de tema valores, es, ¿no? el tema es como dice Rafael, eh, como sociedad en realidad, como ha sido de repente una imposición, muchos simplemente, como la mayoría de cosas en nuestro país, repetimos patrones sin saber, sin ponernos a cuestionar por qué repito un patrón. ¿No? Y eso justamente este tipo de temáticas son las que nos llevan a tener este canal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no somos de hacer las cosas porque todo el mundo lo hace, ¿no? O sea,
¿por qué tengo que celebrar algo o por qué tengo que conmemorar? Si yo estoy convencido, más allá que el resto no lo esté, está bien, ¿no? Está bien. La sociedad cree que está bien que creamos en esto y lo conmemoremos, o peguémonos nuestra tranca en Semana Santa, ¿no? Vamos a celebrar, o no sé, así como tú dices, las celebraciones, yo tenía un familiar que celebraba, no sé qué fecha, una virgen, que hacías la celebración de la virgen, ya las invitaciones, ¿no? Pero la celebración de la virgen una borrachera, o sea, era la misa y después era la borrachera. Es más, los que cargaban a la Virgen ya estaban borrachos. O sea, esa contradicción es lo ilógico. O sea, ¿cómo estás festejando la existencia de un santo o conmemorando la muerte o el sacrificio de Jesús y te estás embriagando que para no entender lo que significa este momento histórico o te estás adormeciendo o simplemente lo estás usando como excusa? O simplemente es una respuesta mecánica a una tradición impuesta, ¿no? Y para expiar o no sentir culpa, realizo de todas maneras el ritual, pero una vez realizado, cumplo, me lavo las manos, ahora sí, nuevamente soy un ser humano que le gusta pues tomar y divertirse, ¿no? Pero, como repito, no estamos hablando de un católico de verdad. Será una persona tal vez más o menos religiosa, más o menos seguidora de algunos rituales católicos, pero no más que eso, ¿no? Pero volvemos a la pregunta, mi querida amiga Pili. Eh, ¿Qué hacemos, no? ¿Seguiremos esperando que los años transcurran y seguirá aumentando, pues, las semanas trancas en vez de semanas santas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿O miraremos resignados nada más de estos eventos y Eso será seguiremos? ya un rol del Estado, ¿no? De nuestra sociedad. Bueno, la sociedad va cambiando y en función a eso supongo que el Estado también cambiará en función a las realidades. O, eh, bueno, el catolicismo tiene sus bases, las bases fuertes que le queda todavía es Sudamérica, ¿no? Y en función a eso va a tener que sostener, porque si no tiene seguidores, todo aquello que no tenga seguidores va a ir quedándose en desuso, ¿no? Una ideología, un dogma religioso, una posición espiritual va a ir cambiando, va a ir mutando y de repente en algún momento se extinguirá, igual que como por ejemplo la forma de adoración de los incas, ¿no? De nuestros antepasados se extinguió. No sé si hasta ahora hay ceremonias, ¿no? Cada cierto tiempo hay ceremonias, pero que mira, por ejemplo, nosotros, siendo oriundos del Perú, no las conocemos. ¿O tú has ido a alguna de estas festejaciones? No, pero ese es un tema bastante controversial, que tiene, yo creo que otro video que realizar, y ahí sí hay bastante hilo por espivalar, porque es un tema que tiene pues una connotación sociológica, antropológica, de verdad que bastante complicada, ¿no? Pero en todo caso, yo pasaré mi Semana Santa como la paso casi siempre, en casa, viendo alguna película, o leyendo algo, o compartiendo con de repente mi familia o amigos. Y sí, tomaré una copa de vino, La una, sangre de Cristo. vaso de cerveza, pero no más. No creo que haga alarde de algún ritual que no me corresponde, ¿no? Sí, bueno, yo también en Semana Santa en realidad he usado la Semana Santa de repente para reflexionar sobre algunos aspectos de mi vida, No, sí sí. es cierto, o sea, esta Semana Santa para aquellas personas que sin ser católicas o no le quieran sacar provecho es una buena oportunidad para estar en familia o en amigos o en las personas que uno tiene más cercanas y compartir algunas cosas, ¿no? Yo no niego eso, pero como le digo, hacerlo de manera acorde a lo que uno dice que es, ¿no? En todo caso, yo me quedo con una frase, Pili, ¿no?
Yo creo que esa frase que dice, no, no hay mejor religión que un buen corazón, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, ¿no? Esperemos que los noticieros después de Semana Santa no nos muestre, pues, eh, el desarrollo de las bacanales que se dan en nuestros compatriotas aquí en nuestro país, y pues aparezcan tirados en las playas, en los campos, en las pistas, en las veredas, muchachos, Ebrios. embriagados, pues, ellos, drogados, de todo tipo, ¿no? Y además, ojo que con los padres, ¿no? No ¿O queremos ser será que tampoco acá nos en estamos directores. volviendo viejos, Rafael? Sí, es lo que te iba a decir, no queremos ser los directores de la moralidad, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con la juventud ahora, ¿no? Nos estamos volviendo viejos, Rafael. Creo que nos ha llegado el momento en que nos podemos hablar como si fuéramos nuestros padres. Cierto. Hace posiblemente 20 años atrás estaríamos de repente en otro ritmo de vida, ¿no? Pero eso es lo bueno de la experiencia de vida, pues te aleja pues de algunas cosas y te permite ver con claridad otras, ¿no? Así es. Bueno, entonces creo que nos sirve un poco para reflexionar qué significa la Semana Santa, pero también entender por qué desde nuestra sociedad se celebra o se conmemora y se distorsiona el sentido de la conmemoración. Y esto es importante, ¿no? Saber por qué conmemoramos o por qué no conmemoramos. O sea, lo que decida hacer la sociedad, las personas está bien, siempre que lo hagan en absoluta libertad y sabiendo por qué hacen, si no nos convertimos en meros repetidores. Creo que eso es lo importante de lo que decidamos hacer. Más allá de que planteemos, seamos de alguna religión o no lo seamos, nosotros somos respetuosos, no queremos ir contra una religión o la otra, simplemente planteamos nuestro punto de vista y la distorsión que significa esta fecha tan importante de un hombre que sacrificó su vida por la humanidad, ¿no? Más allá que algunos lo crean y otros no. Así es, y esperamos que las personas que están viendo este video nos comenten, ¿no? Nos comenten qué piensan, cómo celebran la Semana Santa o la Semana Tranca, qué hacen en estos días con su familia, qué opinan, ¿no? ¿Verdad que nos interesaría saber qué opinan? Y ojo, también si nos quieren hacer algunas críticas, no tenemos ningún problema, estamos abiertos a cualquier tipo de crítica. Y ojo, sabemos que nos exponemos de repente con nuestras opiniones, a mucha gente no le puede gustar, pero igual, en honor a nuestro derecho de la libertad, lo vamos a hacer siempre, ¿no? Sin ningún tapujo. Yo creo que, Pirita, ya nos encontraremos la próxima semana con un nuevo tema. Espero que les haya gustado esta conversación entre amigos, intercambiando opiniones. Y bueno, de mi parte, yo les agradezco. Este es el primer video formalmente hablando que hemos lanzado en nuestra plataforma, en el canal. Acuérdense, se llama Un poco de todo y esperemos vernos en las siguientes semanas. Ojo, hacerles recordar que va a haber varios temas de diversas materias, de diverso índole. Posiblemente sea algo totalmente diferente de lo que hemos hablado y esperemos que nos siga, ¿no? Le vamos a agradecer mucho por eso. Que nos sigan, nos comenten, nos pongan sus opiniones con absoluta libertad. Nosotros no vamos a borrar ningún comentario. Y si consideran que somos blasfemos, también los vamos a aceptar porque esa es la libertad, ¿no? La libertad implica que cada uno piense lo que considera, siempre que no sea peyorativo, ¿no? Bueno, amigos, gracias por sintonizarnos. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Cuídense, Chao, amigos. Rafael. Gracias por vernos. Chao, Pili. Gracias por Cuídate. vernos. Chao, Rafael. Chao. Ya